o 68. Sí. Todo, hasta la respiración. ¿Cuál fue la idea? Ya. El sistema nervioso, como sistema nervioso, se empezó a reconocer históricamente hablando, pero desde el punto de vista anatómico, aproximadamente en los finales del siglo XVII. Obviamente ya se conocía cómo funcionaban los nervios, periféricamente hablando. Se sabía desde épocas inmemoriales que habían nervios que siendo estimulados en forma muy particular provocaban dolor y eran más finos. Otros que cuando eran estimulados no provocaban dolor, sino más bien otro tipo de sensaciones, eran más gruesos, bla, bla, bla. Pero como que no había una definición absoluta de en realidad si lo que estábamos viendo o lo que se estaba viendo en aquella época era un sistema nervioso o por lo menos un sistema diferente al sistema cardiovascular, al corazón, al estómago, a los intestinos, bla, bla, bla. Históricamente, a partir del conocimiento que tuvo Broca, eso que quiere un borrador, Broca, en 1664, se puede decir que la primera persona, o el primer, ni siquiera neurólogo, sino anatomista puro, en esa época no había especialidades por lógicas razones, Broca describió por primera vez la forma más primitiva, y se puede decir que hasta históricamente es interesante eso, porque siendo hace mucho tiempo atrás, estamos hablando del siglo XVII, hace muchos cientos de años atrás, este señor describió la primera estructura neuroanatómica e incluso pudo aventurarse a decir qué sucedía si en animales, en particular gatos, esta región era estimulada. Y Broca describió en 1600, no recuerdo si fue 64 o 68, una estructura a la que él le llamó rinencéfalo. La palabra rinencéfalo les está diciendo un encéfalo con estructura olfatoria. Y básicamente todo lo que son estructuras, ya sean primitivas o no, pero que están en relación y conexión con lo que era antiguamente llamado rinencéfalo, son estructuras muy filogénicamente primitivas. Este señor se atrevió a estimular un área muy en particular que al paso de 300 años y pico, después de 1900, no recuerdo el año exactamente, fue considerada o llamada por los antiguos anatomistas como la circunvolución del cíngulo, que es lo mismo también que decir la circunvolución del cuerpo calloso. Este señor Broca, en el siglo XVII, se dio cuenta que estimulando en animales, obviamente adecuadamente vivos, pero con su cerebrito o su cráneo abierto, al estimularlo producía respuestas muy primitivas, pero en particular respuestas de tipo olfatorias y respuestas de recuerdo olfatorio. Cuando el tipo se comenzó a dar cuenta de que no solamente la estimulación de esta estructura provocaba respuestas olfativas, dijo, existe un sistema que no es la nariz, no es la mucosa nasal, la que percibe solamente a través de su epitelio y bla, 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 que ustedes quizás lo conozcan mucho mejor que yo, es la que describe y discrimina los olores, sino que se dio cuenta que incluso estimulando esta área, estimulaban los animales recuerdos olfatorios o olfativos. O sea, el recuerdo de si algo para el animal de más o menos buen sabor le resultaba agradable o de pésimo sabor o olor le resultaba desagradable. Y a partir de esto se dieron un sinnúmero de descubrimientos de todas las estructuras. Pero históricamente hablando, se puede decir que lo interesante que quiero recalcar es que las primeras estructuras reconocidas anatómicamente hablando o neuroanatómicamente hablando fueron precisamente las estructuras que en nosotros filogenéticamente son las más antiguas. Mientras filogenéticamente más antigua es una estructura, más primitiva en nosotros es. A medida que se fue descubriendo más cuestiones,
llegamos aproximadamente, y nos saltamos la parte histórica porque es bonita la historia, pero lo interesante es ya lo que está pasando en la actualidad. Y se puede decir que la fecha que marcó como que un cambio entre esto es anticuado y lo de aquí es mucho mejor, y de ahí vinieron todos los descubrimientos futuros, fue en el año 1935. Un tipo, apellido Bremer, se dio cuenta que en los gatitos, precisamente en los gatitos, qué mala onda con los gatitos de la época, y esto se mantuvo hasta más o menos mediados de los 70, en que fileteaban a todos los gatos para las cuestiones que sabemos. Es más, en las ediciones previas, en las 2 o 3 primeras ediciones del libro de Ransom y Clark, y en las 2 o 3 primeras de los libros originales de Carpenter, ustedes van a encontrar siempre referencias del gato y el gato y el gato y el gato, y lo estudiamos al gato, lo trepanamos al gato y bla, bla, bla. Eso pues, obviamente ya pasó en la historia, pero interesantemente el gato es una traspolación brutalmente casi idéntica, traspolable al ser humano. Todos los estudios hechos en gato fueron casi identificados y autenticados en relación con el humano en una forma casi 100% perfecta, con excepción de ciertas estructuras que ya les voy a decir cuáles son las en particular, total y 100% diferentes. En 1935, Bremer se le ocurrió hacer en un gatito algo que en aquella época se llamaba aislamiento cerebral o aislamiento encefálico. No importa, pero eso es parte de la historia. La cuestión es que este señor se le ocurrió hacer 2 cortes a lo largo del tallo encefálico. Entiéndase por tallo encefálico estructuras diencefálicas en sí mismas, formadas básicamente en la línea media, que de un lado o del otro mantienen un sistema que a partir de este momento le vamos a llamar sistema de alerta. Ese sistema de alerta que corre ascendentemente por el tallo cerebral, su propósito es, mientras va ascendiendo, cualquiera que sea la respuesta sensitiva en cuestión, el propósito de todas estas respuestas que suben y por lo tanto son aferentes, porque todo lo que es aferente es lo que sube y entra, llegar a un término final, para la redundancia, que es la corteza cerebral. Para que la corteza cerebral se encargue de, digamos que proyectar un eflujo o eferencias para responder a lo que las aferencias le permitieron en su ingreso de abajo hacia arriba, y todo lo que es la información eferente de arriba hacia abajo para responder a dichas aferencias. Entonces, este señor se le ocurrió hacer 2 cortes muy exactamente casi milimétricos, y obviamente al transcurso de los 5 años siguientes, hasta 1940, como que especializó y discriminó mucho mejor los estudios, y luego se dieron un sinnúmero de estudios que fueron muy interesantes en relación a definir estado de alerta y estado de no alerta. Este señor hizo un corte precisamente a nivel diencefálico, un corte alto, y como es alto, y esto creo que lo ven ustedes en anatomía, le llamaremos rostral, porque es hacia arriba, e hizo un corte mucho más abajo, básicamente en el bulbo raquídeo. Al paso de los años, este señor se dio cuenta que no solamente el diencéfalo tenía que ser estudiado o hacer el estudio solamente en el diencéfalo, en todo el diencéfalo, sino que se dio cuenta que cuando se estimulaba áreas en relación con lo que ahorita le vamos a llamar tálamo, y en particular el tálamo medial, más el tegmento tanto rostral como caudal del mesencéfalo, y más que alguien me preste por favor un borrador. Eso es el papel. Lo boté. Más la porción alta del puente. A esos 3 elementos, de arriba hacia abajo, el tálamo medial o paramediano, el tegmento rostral y caudal del mesencéfalo y la parte alta del puente,
A esto él le llamó, alguien que me preste por favor un borrador, le llamó encéfalo aislado. En cambio, se dio cuenta que en el bulbo raquídeo existía una zona muy en particular y específica, y que era básicamente la zona baja, o sea, caudal, del bulbo. Y a ese corte o a esa estimulación le llamó cerebro aislado. El tipo se dio cuenta que cuando se estimulaba esta área de aquí en los gatos, y luego estos experimentos se hicieron en humanos, cuando se estimulaba esta región de aquí, se dio cuenta en los futuros estudios con electroencefalografía, la electroencefalografía comenzó más o menos a mediados de los 40, se dio cuenta que electroencefalográficamente, que es la forma eléctrica como nosotros podemos reconocer la actividad eléctrica cerebral, el tipo se dio cuenta que al estimular esta área, desincronizaba la actividad eléctrica. Y al desincronizarla, el tipo se dio cuenta que o los gatos o los humanos, en los que después de algunos años se hizo este tipo de experimentos, se dio cuenta que ellos aumentaban los episodios de alerta. En cambio, cuando estimulaba las regiones del bulbo, en particular las regiones del bulbo bajo, el trazado eléctrico del cerebro pasaba de ser desincronizado a sincronizado. Y se dio cuenta que al estar sincronizado tenía mucha relación con el sueño. Pero en cambio, en el trazado desincronizado también había una pequeña diferenciación. Se dio cuenta que además de producir un aumento en el estado de alerta, si el animal o el humano, en el mejor de los casos, era estimulado mientras estaba en el sueño, el patrón de sueño cambiaba. Y ahí se dieron cuenta, después del año 1940, 5 años después de los primeros experimentos, que existía un sistema que o me mantenía la alerta, pero además, dependiendo de si en el momento en que me hacen el estudio electroencefalográfico, la persona estimula las regiones que producen la sincronía, la alerta, o sea, el estar vigil o despierto, se transformaba en una forma muy particular de sueño, que le llamaremos sueño REM. Y se dio cuenta que a pesar de que los fulanos o los gatitos que estaban en sueño REM, la actividad eléctrica era prácticamente idéntica en un 100% a la actividad de alerta. De ahí la costumbre de tratar de enseñarle a los estudiantes que el electroencefalograma de una persona que está en alerta es prácticamente idéntico a una persona cuando está en sueño REM. La única diferencia es que está dormido y obviamente con los ojitos o los párpados cerrados. Pero la actividad eléctrica es básicamente la misma. Obviamente, en relación a esto de sueño REM y sueño no REM, me dedicaré obviamente en el momento en que nos toque la clase. Pero a lo que quiero llegar es a lo siguiente. En cambio, la parte que provocaba, al ser estimulada, sincronía del electroencefalograma, estaba en relación con lo contrario a la alerta, la disminución totalmente brutal del sistema de alerta. Y por lo tanto, se producía el sueño. Y a este sueño, con un electroencefalograma o con actividad eléctrica cerebral sincronizada, se le llamará o le llamaremos a partir de ahorita sueño profundo o sueño no REM. Cuando ustedes hablan
y de aquí me paso a lo que quiero llegar. Cuando ustedes hablan de sueño REM y sueño no REM, la diferenciación por lo menos básica son los movimientos estereotipados de los globos oculares. Sueño REM significa una persona que está dormida, obviamente con los párpados cerrados, pero con una actividad eléctrica idéntica a la alerta, o sea, a la vigilia. Pero el fulano está dormido, pero REM significa movimientos oculares rápidos. Y la persona en ese momento, a pesar de que está dormida, hay movimientos erráticos de ambos globos oculares, o hacia un lado o hacia el otro, o en exoversión. Exoversión significa, por si acaso, que un ojito, el izquierdo, está para la izquierda y el ojito derecho está para la derecha, o se dirige para un lado o se dirige para el otro. Todo esto lo iremos viendo poco a poco. Pero en cambio, cuando se producía lo contrario, o sea, la sincronía, la persona caía en sueño profundo o sueño no REM. El sueño no REM es idéntico al sueño REM, pero con una actividad eléctrica cerebral totalmente sincronizada y con ausencia absoluta de movimientos oculares. Si me van a preguntar, ¿existe alguna patología donde una persona esté en sueño REM pero no se le muevan los ojos? No, eso no existe, y viceversa. Por si acaso, si alguien me lo va a preguntar, eso no existe. Entonces, a partir de esto, se descubrieron un sinnúmero de cuestiones en relación con la vigilia o alerta y con lo contrario a la vigilia o a la alerta, y que era el sueño. Y en ese momento, 1935 y después de 1940, se puede decir que el primer gran descubrimiento, por decirlo así, en relación a las estructuras que mantienen la alerta, y ojo, el mantenernos alerta es filogenéticamente una cuestión muy primitiva de todos los seres vivos, pero en particular muy primitiva en el ser humano, se dio cuenta que existía algo que le llamaremos a partir de ahorita sistema activador reticular ascendente. ¿A dónde quiero llegar con esto? Que en términos muy generalizados, todo lo que sube por las partes más laterales y externas del tallo cerebral son diferentes a todo lo que sube por las partes más mediales e internas del tallo cerebral. Mientras más externo o lateral sea lo que está subiendo por el tallo cerebral, es más desincronizado. Y mientras más hacia adentro es más sincronizado. Eso lo veremos mucho mejor a medida que vayamos viendo todas estas clases. Pero a este sistema de alerta se le llamó, a partir del año 35, sistema activador reticular ascendente. Nos pasamos a los años 80 y en 1985 y en 1986, dos investigadores, el uno apellido Mesulam y el otro apellido Cummings, en el 85 y el 86, descubrieron por primera vez las características de comportamiento del ser humano y se dieron cuenta que las características de comportamiento del ser humano debían ser etiquetadas como funciones cognitivas o funciones mentales superiores. De tal manera que el primer fulano, Mesulam, en el 85, describió lo que se puede decir realmente cómo funciona la corteza cerebral. O sea, aquella cascarita, como suelo yo decir, que cubre por fuera todo el encéfalo, o sea, la parte más noble y especializada del sistema nervioso. Y un año después, Cummings descubrió, o no es que descubrió, se dio cuenta de las funciones que tenía todo lo que estaba por debajo de la corteza. Y a eso le llamó subcorteza. Por lo tanto, a partir de estos dos años, 85 y 86, se describieron dos tipos de funciones totalmente diferentes, pero que van de la mano entre la corteza y lo que es subcorteza o subcortical. Entiéndase por subcortical todo lo que está por debajo de la corteza. Todo lo que es cortical, le llamaremos a partir de ahorita funciones instrumentales. Y todo lo que es subcortical le llamaremos funciones fundamentales.
Dentro de las funciones instrumentales, estas son propias solamente de la corteza. Y las funciones fundamentales son 100% propias de todo lo que está por debajo, o sea, todo lo que es subcortical. ¿Sí me van cachando? ¿Sí? Ok. ¿Cuáles son las principales? Hay muchas, hay más de 15 o 16 funciones. Pero ¿cuáles son las principales de cada una? Dentro de las funciones instrumentales, que son hegemónicas solamente de la corteza, tenemos en primer lugar al neutro, marcador. Ahí tiene un marcador. La primera y la más importante que tenemos nosotros para diferenciarnos, obviamente, de los animales, es el léxico. Somos los únicos animales o entes biológicos que tenemos la capacidad de léxico. Tenemos la praxia. La praxia es una forma muy sencilla de describir cómo una persona, teniendo adecuadamente sus funciones motrices 100% normales, maneja adecuadamente un X, Y o Z instrumento. Por ejemplo, si yo soy un niño que apenas estoy recién empezando a escribir, obviamente lo voy a hacer con torpeza, o sea, con dispraxia o con disminución de la praxia. Pero esa persona va a crecer y a medida que va creciendo, la enseñanza y la educación le va haciendo que su praxia mejore y se especialice. Entonces ya podrá escribir mejor, utilizar adecuadamente una brocha para pintar, si se decide tocar guitarra, adecuadamente cómo entonar una guitarra, cómo tocar un piano, cómo tocar un saxo, bla, 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 cómo escribir, cómo saludar, etcétera, etcétera. Sí. En el caso del ejemplo que dijo del niño, ¿se denominaría dispraxia o solamente en este caso? No, quise decir dispraxia, pero no es dispraxia, sino que me refiero a que su praxia no es tan exquisita. De ahí el uso de, durante los primeros 4 o 5 años, estimulación temprana y bla, bla, bla. Que entre comillas, lo estimules o no lo estimules, perdón la palabra, es paja. Es paja. Sencillamente es paja porque hasta los 4 a 6 años se puede aceptar que aunque tú lo metas en la mejor escuela de praxia del planeta Tierra, el chico va a seguir siendo lo mismo. O sea, eso de estimulación temprana, para mi concepto, es una falacia y una mentira brutal. Pero bueno, el léxico, la praxia, el reconocimiento perceptual o la percepción. Percepción significa reconocer lo que estoy viendo y saber que lo que estoy viendo son personas. Lo que estoy escuchando son sonidos. Los sonidos los diferencio del ladrido de un perro a el claxon de un carro. Todo eso es reconocimiento perceptual. La capacidad que tenemos, obviamente las personas sapientes, los que tienen un mínimo grado de educación, la capacidad de hacer cálculos abstractos o no abstractos, y yo diría que una de las cuestiones más importantes es la habilidad para la memoria. En cambio, las funciones fundamentales, que son básicamente subcorticales, son filogenéticamente más primitivas. Y al decir que son filogenéticamente más primitivas, significa que son de más temprana adquisición en el momento en que somos embriones. Y a medida que nosotros vamos creciendo, embriogénicamente hablando, se asume que por definición la persona al nacer ya tiene que haber madurado en casi un 100% esas funciones fundamentales que son filogenéticamente las más antiguas. Pero una vez que el chico nace, comienza a especializarse en las de arriba, en las funciones instrumentales. Obviamente, con eso ustedes pueden entender en una forma muy general que nadie nace hablando o hablando en 2 idiomas o en 3 idiomas o manejando una pluma. Eso lo aprendemos y
y lo aprendemos a través de la corteza. Pero todo lo que está por debajo es filogenéticamente muy antiguo y su adquisición es tan antigua que solamente se queda en el sentido de tiempo temporario mientras estamos creciendo intrauterinamente hablando. Eso, vuelvo y repito, que quiere decir que nosotros cuando nacemos, por definición, tenemos que tener casi un 100% totalmente bien fundamentados las funciones fundamentales, o sea, las más antiguas. Mientras más antigua es la función, más chance hay de que cuando uno nazca, ya esa función esté 100% cimentada. Y el resto es aprendizaje a medida que vamos creciendo. ¿Cuáles son las funciones fundamentales? Las principales. La vigilia y el sueño. Me van a decir por qué. El solo hecho de estar despiertos a esta hora, ustedes, no es porque son grandes, es porque han especializado la capacidad de mantenerse en alerta, aunque se estén durmiendo, quizás escuchándome por lo aburrido que suelo ser. Ustedes se dan cuenta de que, por ejemplo, un niño, cuando es muy chiquito, lactante, duerme 16 horas al día. De las 24 duerme 16, a veces duerme casi 20. Luego pasa algo que se llama sueño bifásico o a veces polifásico, o sea, duerme en la mañana, duerme al mediodía, duerme en la tarde y en la roca fenomenal de la noche. Eso es sueño polifásico. Luego crece un poquito más, hasta más o menos los 5 o 6 años, y se hace un sueño bifásico. El bifásico es duerme en el día y duerme en la tarde. Y luego el sistema mismo de nosotros, circadiano, nos obliga a que ese sueño bifásico, algunos de nosotros supuestamente lo tenemos o debemos tenerlo, ese sueño bifásico se transforma en un sueño monofásico. Pero para que se transforme en sueño monofásico tiene que desaparecer uno de ellos. Y generalmente el primero, no siempre es así, pero el primero que suele desaparecer primero es el sueño de la tarde. Y quedamos en el niño en el sueño de la mañana. Y a medida que ya el chico ya va creciendo, el sueño se transforma en un sueño realmente monofásico, que es el sueño que tenemos casi todos nosotros, con una u otra excepción cuando dormimos plácidamente un par de horas en la tarde. Pero sigue siendo un sueño monofásico. Pero para tenerlo, tenemos que haber especializado ese sueño previamente. Eso en relación con la vigilia y con la relación con el sueño. La activación psicomotriz es una actividad 100% subcortical. La motivación, la capacidad que tenemos para manejar incluso el ánimo, no reside en la corteza cerebral, reside por debajo de la corteza cerebral, etcétera, etcétera, etcétera. ¿A dónde quiero llegar? Que cuando una persona maneja combinadamente las dos funciones, tienen que ser las dos 100% homogéneamente hablando. Pero puede o no funcionar la una y sí funcionar la otra, o puede no funcionar la otra y sí funcionar la una. Y en la menor cantidad de casos pueden no funcionar ambas, pero es un poquito más difícil. De ahí que ustedes han escuchado que existen ciertos tipos de, no es el propósito de la clase, es para hacer un preámbulo, una entrada a lo que vamos a ver. De ahí ustedes escuchan el concepto de que hay demencias parecidas a la demencia tipo Alzheimer y demencias que son diferentes a la demencia Alzheimer. ¿Por qué se hace este tipo de diferenciación? Por una sencilla razón. Porque la demencia tipo Alzheimer es una demencia 100% cortical y jamás lesiona los elementos por debajo de la corteza. Por lo tanto, nunca va a ser subcortical. Pero existen otro grupo de demencia y hay miles de formas de demencia, pero el otro gran espectro es de las demencias que están por debajo de la corteza. Y esas son demencias subcorticales muy diferentes a la demencia tipo Alzheimer. Por lo tanto, solamente con esto, ustedes pueden hacer como que una diferenciación sutilmente para la edad de ustedes, medianamente, generalizadamente clínica, de si vemos una persona que está utilizando un léxico inapropiado, si vemos una persona que falla su memoria, si vemos una persona que falla su percepción o su recepción de percepción, si tenemos una persona que falla en el cálculo, estaremos frenteando a quién? A un paciente con un problema cortical. Pero si en cambio tenemos a una persona que tiene alterado su ciclo de sueño-vigilia o su estado de ánimo se modula mal, ese fulano va a tener una patología por debajo de la corteza. Y
con esas dos diferenciaciones pueden hacer 1000 especulaciones clínicas bastante interesantes. La gnosia vendría siendo lo mismo que ¿La quién? presección. La gnosis. Las gnosis. ¿La quién? ¿Es presección o sería? Sí, agnosis. O sea, no agnosis, gnosis. Entonces, para no salir del tema, lo que estaba preguntando él, gnosia significa todo lo que es percepción. Entiéndase por percepción, percepción visual, percepción auditiva, percepción, todo tipo de percepción sensitiva, etcétera, etcétera. La cuestión es que todo esto, todas estas cuestiones, tienen que ser manejadas por la corteza. Por lo tanto, hagamos una diferenciación entre corteza y subcorteza. Y dentro de esto, cognición o funciones mentales superiores y utilización. Hagamos lo mismo acá. Cognición y utilización. Cuando una persona tiene lesionada su corteza, por definición no puede utilizar las funciones mentales superiores y por lo tanto no tiene cognición. Si no tiene cognición, peormente va a utilizar lo que no tiene. Por lo tanto, las funciones mentales superiores, cognición o funciones cognitivas, residen en la corteza. Pero lo que está por debajo de la corteza, la subcorteza, permite la utilización de esa cognición. Por lo tanto, en el espectro contrario, si yo tuviera una lesión de la subcorteza, la cognición estará conservada porque la corteza está normal, pero fallará la utilización de la misma. ¿Sí? Por lo tanto, resulta mucho más grave, clínicamente hablando, una persona con lesión de corteza que con una lesión de subcorteza. Por una sencilla razón. Porque si no tengo la cognición que me ofrece y me otorga la corteza, mucho menos voy a poder utilizarla. Pero si en cambio está lesionado por debajo de la corteza y esta sí funciona bien, las funciones mentales superiores están indemnes, no han sufrido ningún daño, pero la forma en utilizarlas es pésima. Por lo tanto, es peor tener una lesión cortical que una lesión subcortical. ¿Sí? ¿Sigo?